Hola, soy Fernando Polti, desarrollador de sistemas y dueño de una empresa de software. Y sí, también soy realtor. Y sé lo que estás pensando. ¿Este tipo también vende casas y ahora me va a hablar de inteligencia artificial? Sí, y me lo vas a agradecer. Porque si estás en el negocio inmobiliario y no estás mirando cómo la IA está transformando todo este mercado, cómo está en el 2025 y seguir mandando faxes. Así que en este video te voy a mostrar cómo la inteligencia artificial ya está metiendo mano en cada rincón de real estate. Y cómo lo estoy utilizando para poder trabajar mejor, más rápido y, por qué no, con menos drama humano. Así que, vayamos. Esta herramienta escribe mejores descripciones para propiedades que vos y que yo. Y no toma café ni descansa. GPT-4 ya no es solo ese bot simpático que te escribe posts de Instagram o te ayuda a no sonar como un robot en tus mails. Hoy, en el sector inmobiliario, GPT-4 es como ese asistente que sabe todo, no duerme nunca y jamás se toma un break para ir por un latte de avena. Con las nuevas herramientas lanzadas por OpenAI, los agentes pueden generar descripciones de propiedades en segundos, analizar documentos legales sin necesidad de sacrificar sus retinas e incluso armar resúmenes listos para ser enviados a clientes en lo que tardás en decir comedor con luz natural. En marzo, OpenAI incluso lanzó una función que permite a la IA conectarse a mapas en tiempo real para verificar propiedades. ¿Te imaginas? Antes había que entrar a 80 pestañas para saber si una empresa había expandido su local. Ahora lo hace una IA que no se queja de nada. Y si pensás que todo esto es exagerado, decime si no te gustaría un asistente que nunca se olvida de mencionar el lavadero independiente sin que vos tengas que golpearle la pantalla. Google ya no solo busca casas, ahora también te baja a la realidad con presupuesto incluido. Google está haciendo lo que mejor sabe hacer, convertir búsquedas en oráculos modernos. Gracias a su IA generativa, ahora podés preguntarle cosas como casas de 3 habitaciones cerca de buenas escuelas y con vista a las montañas por menos de 500.000 y no solo te entiende, ¿no? Te responde como si fueras un amigo. Además, con modelos como Vision Transformer, Google ahora etiqueta automáticamente las fotos de propiedades. Living, baño, cocina, cuarto de la suegra, lo que sea, ¿no? Incluso si la agencia lo subió con nombres crípticos como espacio multifunción versátil, la IA lo traduce a lo que realmente es. El lavadero que transformaste en oficina para evitar ver a tu familia. Y con el misterioso Project Gemini en camino, no me extrañaría que dentro de poco tu heladera inteligente te diga: Fernando, creo que deberías mudarte, este departamento ya no te merece. Una alternativa a Google que no te hace perder media hora buscando entre 25 millones de links, sí, se llama Perplexity. Perplexity no solo suena a hechizo de Harry Potter, también es el Google que no te hace perder media hora entre enlaces inútiles. Esta IA busca, compara, filtra y te da la respuesta en un solo párrafo. Preguntás, ¿cómo afecta el impuesto a la propiedad en New Jersey a una casa de $800.000? Y te lo responde como si hubieras estudiado derecho fiscal. Muchos agentes techis ya lo usan para resumir estadísticas de barrios, puntajes escolares y hasta reglas de HOA, lo cual es perfecto para cuando querés quedar como experto sin convertirte en contador. Y sí, si le preguntás ¿cuál es la mejor casa?, probablemente te diga la que podés pagar y donde tu suegra no viva cerca. Perplexity sabe. ¿Querés vender un monoambiente sin que parezca triste? La IA lo pinta como concepto abierto. La redacción de descripciones siempre fue ese momento de tensión existencial. ¿Cómo digo que es chica sin decir que es chica? Bueno, ahora con IA tipo ChatGPT podés escribir 50 metros cuadrados y la herramienta lo transforma en refugio urbano con diseño eficiente y encanto acogedor. Una joya, y no solo escribe bien, escribe adaptado a tu cliente. Más técnico para inversionistas, más emocional para primerizos y más elegante para quien necesita que le digan suite principal en vez de cuarto grande. Hasta la Realtors Property Resource lanzó una app en marzo que genera estos resúmenes con un clic. Literal, un clic. Y sin errores de ortografía, salvo que la IA se emocione y diga que hay 3 cocheras donde no hay ninguna. ¿No? Puede pasar, pero hasta eso lo hace con estilo. La IA ya no se deja engañar. Si esa sala zen tiene pileta de lavar, es un lavadero. Olvídate de subir 47 fotos a la MLS y tener que ponerle manualmente cocina, baño, lavadero que antes fue un garage, que antes fue un sueño. Hoy, la IA, con modelos como OpenAI Clip y Google Bit, te etiqueta las fotos con una precisión que ni tu abuela cuando entra a tu casa y adivina todo lo que hiciste mal.
La IA identifica un living amplio con chimenea, aunque la gente lo haya subido como zona flexible con punto focal rústico. Se acabaron los listados que no aparecen porque alguien no puso que tenía pileta. La IA ve la pileta, la etiqueta y de paso la hace parecer un poco más azul. Una joyita para evitar excusas tipo no sabía que tenía cocina. Spoiler, sí, sabía, la IA te lo dijo. También chequete Holmes, que es el asistente ideal. No duerme, no se queja y no te cae una reunión. Conocé a Holmes, el bot estrella de Long y Foster. En 2024 lo enchularon con IA de OpenAI y Google. Y ahora habla, responde, agenda visitas y hasta filtra clientes, que claramente solo entraron al sitio para chusmear. Tenés uno de esos compradores que te hace 22 preguntas seguidas sobre si el patio es apto para gallinas de terapia. Holmes lo responde con paciencia, zen, mientras vos te tomás un cafecito. Y lo mejor, muchos clientes le agradecen al bot, como si fuera real. Gracias, Holmes, sos un genio. Estos CRM te conocen mejor que tu ex y no te clavan el visto. Así que vamos a ellos. Los nuevos CRMs con IA integran lo que el cliente hace, dice y piensa, casi literalmente. Si se queda mirando casas con cocina grande, la IA lo detecta y te dice, mirá, este busca isla con desayuno incluido. ¿Resultado? El próximo correo que le mandás es sobre casas con cocinas donde podría grabar MasterChef. Incluso puede armar mails automáticos escritos como si fueras vos, pero en tu mejor día, sin errores, sin emojis innecesarios y con la dosis justa de te entiendo, pero también te vendo. ¿Ah? Y sí, algunos agentes ya usan IA que busca listados nuevos, apenas salen y los compara con los gustos del cliente. Es como tener un Tinder inmobiliario donde el match perfecto te avisa al toque y sin miedo al ghosting. La IA ya no solamente valora casas, también juzga tus decisiones de decoración. Atrás quedó eso de me parece que esta casa vale más o menos. Hoy plataformas como Revive o Foxy AI analizan fotos, datos, mejoras y hasta el clima si hace falta y te dicen no solo cuánto vale tu casa, sino cuánto valdría si le sacas ese mueble espantoso del living. En serio, podés simular cuánto aumentaría el valor si le pones una pileta, remodelás la cocina o simplemente pintás las paredes del verde menta traición a un blanco Instagram. Y si hablamos de predicción de mercado, algunas firmas ya usan IA para decirte cosas como en los próximos 3 meses, las casas con garage doble y cuarto de yoga en Las Vegas subirán un 5,3%. Ojo, no son brujas, son algoritmos. Pero cuando aciertan, dan más miedo que una suegra con datos del silo. ¿Drones que detectan las goteras de tu casa antes que vos? Totalmente, ya estamos ahí. Esto no es teoría, ya está pasando. RPR Mobile ya te da un resumen listo para leer cualquier propiedad desde el celular, con solo un clic. Ideal para cuando el cliente te pregunta por una casa y vos estás con el café en la mano. Te da datos clave, bien presentados, sin tener que googlear desesperado. Zillow, Realtor.com, Redfin están integrando IA en buscadores, chatbots y hasta en los recorridos virtuales. Buscas una casa y ya parece que el sitio te leyó la mente y el presupuesto. Incluso te hacen sentir que el recorrido es personalizado, aunque estés en pijama. Unity AI promete ser ese agente de alquiler que nunca duerme ni te clava un visto. Automatiza respuestas, agenda visitas y mantiene el ritmo sin tomar mate ni quejarse. Si sigue así, va a terminar cerrando contratos antes de que vos abras el CRM. Y sí, hay drones con IA que inspeccionan techos, cuentan grietas y evalúan lotes desde el cielo. Literalmente, el dron vio que tu techo necesitaba amor antes que vos. Así que sí, la IA ya llegó al rubro de real estate. Y no preguntó si puede pasar, ya está para quedarse. Está comiendo del tupper y te ayuda a vender más rápido y de una forma mucho más inteligente. Y mucho más fácil también. Así que, ¿qué hacemos con esto? Significa tener más tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero ya no hacer cosas repetitivas, como responder mensajes, como hacer búsquedas, como analizar en profundidad algunas cosas. Sí, igualmente el factor humano sirve y nos brinda un valor fundamental que es la experiencia, que solamente un humano puede tener. Por ejemplo, nosotros como realtors
pudimos seguir teniendo un montón de insights en el cual qué está pasando efectivamente en el mercado y cuáles son los sentimientos sobre todo que están sucediendo, que en verdad la compra y cualquier tipo de acción comercial es una decisión de sentimientos, es una decisión de emociones. Entonces cuando uno quiere mudarse y cuando quiere uno vivir en una nueva casa, en verdad está tomando una decisión emocional, que obviamente la idea es utilizar todo el conocimiento y todos los parámetros y experiencia que tenemos para tomar una buena decisión. Así que EI no es sobre reemplazar el elemento humano, sino es tener más tiempo humano para las cosas que valen en verdad la pena. Así que usémosla para no estar pegado a un Excel y para que en verdad todo lo que sean cálculos y todo lo que podamos resolver de una forma mucho más inteligente, lo hagamos de esa forma, de una forma mucho más inteligente. Y si llegaste hasta acá, gracias, sos un campeón. Tírate un like, suscríbete y compártelo con ese colega que todavía usa Excel 2003 y no sabe lo que es un CRM. ¿Tenés dudas? ¿Querés charlar cómo aplicar IA en tu negocio o encontrar una casa sin tener que descifrar jeroglíficos de listings? Escribime en poltivegas.com, nos vemos en Vegas o en el futuro o en ambos.